Estimados amigos de este canal YouTube, el crecimiento es muy importante. En los últimos 20 años hemos tenido un crecimiento sostenido, crecimiento positivo para el Perú, que ha generado empleo, que ha bajado la pobreza y, por supuesto, siempre ha habido problemas pendientes en el Perú, pero no podemos desconocer que ese crecimiento ha sido positivo. Pero hay una variable, casi no lo hemos mencionado, y es tan importante como el crecimiento en estos 20 años últimos. Y es que ese crecimiento, importante como digo, se ha dado acompañado de una baja inflación. De acuerdo a las metas, al rango meta del Banco Central de Reserva, que vigila esta variable, la inflación, me refiero a la inflación, no debe ser mayor al 3% anual en el Perú. Y entonces, en estos años de crecimiento, el Perú ha generado más riqueza, pero esa riqueza en términos reales ha sido más importante porque no ha sido perjudicada, disminuida en su capacidad adquisitiva por la inflación. Entonces, crecimiento con baja inflación es una excelente combinación. El Perú la ha tenido en los últimos 20 años. Hasta que empezó la pandemia en el año 2020, y caímos, como todo el mundo, excepto China, todos los países del mundo caímos, tuvimos tasas negativas de crecimiento en el 2020, y como todos los países del mundo, en el 2021 estamos teniendo un efecto rebote, estamos creciendo para tratar de volver al punto en el que estábamos antes de la pandemia, a fines del 2019. Entonces, tan importante como el crecimiento es que no haya inflación, la estabilidad de precios. Y ese es el tema que empieza a preocuparnos también en el contexto político en el que nos encontramos, con este nuevo gobierno que lidera el presidente Castillo, con sus ministros, bastantes de ellos cuestionados, como, digamos, personas que no son capaces, que no dan confianza, esa es la palabra, para las tareas que les corresponde como ministros de Estado en los diferentes sectores. Entonces, además de eso, la economía peruana interactúa con la del mundo, hay un componente importado, están subiendo precios de alimentos, precio del petróleo, y esos son costos para nosotros, porque nosotros somos importadores de alimentos, importadores de petróleo, y está afectando los precios internos. Más la crisis política y la incertidumbre que produce el gobierno del presidente Castillo es una bomba perfecta negativa para el Perú. Y en el mes pasado hemos tenido anualizado una inflación que ya está en el 3,8%. O sea, si sumamos julio, estamos en 3,8%. Digo que el rango meta es entre 2 y 3%. O sea que ya estamos por encima del rango meta anualizado. Por supuesto, que el Banco Central de Reserva y el presidente del Banco Central ha señalado que esperan que en lo que resta del año, meses de lo que va de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los precios bajen. Y consecuentemente, en el promedio anual, estemos en una inflación que no pase el 3%. Que sigue siendo la meta para el 2021. Pero la pregunta es, ese cálculo que ha hecho el Banco Central de una inflación de 3% a fines de este año, cuando ya tenemos una inflación anualizada, julio, de 3,8%, ¿será un cálculo correcto o cercano a la realidad? Teniendo en cuenta que el gobierno del presidente Castillo sigue generando esta incertidumbre con sus decisiones políticas tan, digamos, complicadas, inadecuadas o improcedentes, es decir, por llamarlo de alguna manera. Entonces, probablemente estamos en la posibilidad de que a fin de año la inflación sea más del 3%. Y ese es un problema que no lo hemos tenido en las últimas décadas, porque la inflación ya la habíamos dejado en los años 80 y la sufrimos muchísimo. Los jóvenes que tienen menos de 40 años
obviamente no conocen lo que es la inflación o la hiperinflación porque no hayan nacido en esa época o eran muy niños. Pero la inflación es el peor impuesto que puede haber, porque afecta sin ninguna consideración, con la mayor crueldad a todos, pero sobre todo a los más pobres, a los más indefensos, a los que no tienen cómo defenderse porque tienen precarios empleos. Entonces, generar crecimiento y al mismo tiempo cuidar la inflación es un equilibrio fundamental en el manejo de la economía de un país. Y el Perú lo ha hecho bien en los últimos 20 años, pero lamentablemente, por circunstancias de la política que ya conocemos, el discurso del ganador, que es actualmente el presidente de la República, este examen económico no es aprobado. Según ellos, el modelo económico no ha funcionado. Y la verdad es que tanto el crecimiento como la estabilidad de precios son fortalezas que no debemos descuidar ni relajar, y menos contribuir a que se conviertan en problemas que nos pueden llevar ahora sí a situaciones de los años 80 o 70 a las que no queremos regresar. Buen crecimiento y baja inflación. Hay un componente importante de la inflación, ese sí es pasajero, como dice el Banco Central. Pero el componente de la inflación que tiene que ver con las expectativas es un tema que no se maneja sino solamente con buenas políticas, con transparencia, diciendo las cosas de manera correcta, actuando en el marco de la ley, de la Constitución y la democracia, y no planteando, como si fuera campaña electoral, medidas populistas, demagógicas, que solamente complican las cosas, asustan a los mercados e impiden que las inversiones puedan seguir haciendo su trabajo.